tardes. Señor presidente, señor alcalde, señoras y señores concejales del Ayuntamiento de Córdoba, agradecer una vez más la oportunidad que nos dan de intervenir en este pleno para poder expresar los gravísimos problemas que están padeciendo los trabajadores de la empresa Secosan y el Instituto Municipal de Deportes. La empresa pública Secosan inició su camino en el año 2002 como empresa pública que gestiona los servicios funerarios establecidos por ley como competencia de los ayuntamientos, así como el servicio de tanatorio y el mantenimiento de los cementerios municipales. Durante estos años de atrás, con los distintos gobiernos municipales, dicha empresa ha obtenido el apoyo que le era necesario por parte del municipio para acometer una serie de reformas y de gestiones que han dado su fruto ante la ciudadanía. Si bien es cierto que dicha empresa paradójicamente ha contado con lo que nosotros entendemos una mala gestión de la dirección por parte del gerente, puesto que desde nuestro punto de vista no se ha hecho lo necesario para atraer el mercado hacia los servicios públicos, más bien todo lo contrario, dejándole a la empresa privada el espacio que desde el punto de vista de prestación de servicios podía y puede acometer perfectamente la empresa Secosan. Pero aquí, al revés, que en los clubes deportivos se despide a los jugadores, es decir, a los trabajadores, no al entrenador, es decir, al gerente. El señor Navas, primer teniente de alcalde de este ayuntamiento, al igual que todos los servicios que están bajo su dirección desde que entró por las puertas de este ayuntamiento, su único afán ha sido privatizar este servicio. Y para ello, nada le ha importado poner a trabajadores en la calle. Es el caso del INDEC, cuyos servicios van a ser gestionados por SECO, por la patronal. En el caso del cementerio, bajo el paraguas de déficit presupuestario, muy de moda entre los empresarios que se dedican a especular en lugar de producir, se pretende dejar en manos de los intereses de las compañías privadas el negocio de la muerte, sin que éstas tengan ningún obstáculo desde el servicio público, todo lo contrario, sino para que lo público se rinda a los intereses privados de estas compañías. Ninguna medida para potenciar el servicio público del cementerio se ha adoptado desde el consistorio por dos razones. La primera, porque no existe iniciativa política tanto en este terreno como en otros muchos. Es decir, no existe capacidad política para inventar ideas y proyectos que fomenten el desarrollo del servicio público. Y la segunda razón está en que lo que se quiere es desacreditar el servicio público para dejar paso a la empresa privada. Los trabajadores de Secosan sufrieron en la negociación del anterior convenio colectivo una rebaja importante de su salario, de más de un 15%. Se les recortó la antigüedad, se les aumentó la jornada de trabajo y se le quitaron derechos de vacaciones, de organización de turnos, incluso retributivos por enfermedad. Todo ello bajo una amenaza en toda regla a los trabajadores. O aceptaban la bajada de salario y de condiciones de trabajo o habría despido. Bonita forma de negociar. A eso es lo que ustedes le llaman negociar. Nosotros ya se lo hemos dicho. Eso no es negociar. Eso es amenazar con el derecho al trabajo. El derecho que tenemos los trabajadores de poder sustentar a nuestra familia. Pero de nada ha servido los esfuerzos hechos por la plantilla de Secosan. Ya se lo dijimos CTA en su momento, que eso significaba un paso en la transmisión hacia la empresa privada, mirando como telón de fondo el rebajar las bases reguladoras de los salarios para que los despidos fueran más baratos en la empresa privada. Pero algunos se creyeron más lo que decía el señor Navas que lo que decía CTA. Ahora viene la privatización. Pero una privatización que no explican, porque es distinto subcontratar a una empresa privada para que preste los servicios operativos. En este caso no hay subrogación y quien tiene que pagar es el ayuntamiento, es decir, habría un trasvase de los fondos públicos a la empresa privada por los servicios prestados, o que el servicio se licite y concurra a la empresa privada. En este caso sí habría subrogación de los trabajadores, porque existe una vocación de la actividad y quien tendría que poner dinero es la empresa privada, por quedarse con un servicio público. Ni tan siquiera eso nos ha explicado a los trabajadores. Que la intención del señor Navas sí o sí es privatizar a toda costa la empresa Secosan, lo demuestran los hechos
sucedido con la empresa funeraria La Nueva, que procedente de Málaga y hace unos meses inició en Córdoba su actividad empresarial y al no poseer servicios de tanatorio ha hecho uso de los servicios del tanatorio municipal y se ha encontrado como cliente todas las dificultades del mundo. Una empresa que ha aumentado el servicio público de las dependencias de Cecosan del 38% al 62% y que la media de ingresos mensuales a Cecosan es de 15.000 euros. Se le ha impedido hacer uso de los servicios municipales si no pagaba por adelantado y en mano cada uno de los servicios, de tal forma que incluso adelantando mediante transferencia bancaria el pago de los servicios han sido rechazados los ingresos. Si eso es colaborar con el servicio público, que me lo explique usted, porque ni yo ni nadie lo entiende. Aquí tiene usted la documentación, aquí, que acredita lo que estoy diciendo. Creo que hay caso La Nueva y que cuanto menos se debería de investigar desde una comisión creada de efecto en este ayuntamiento. Por eso, señor Nava, creemos que no solo debería de dimitir el gerente, usted también debería de dimitir, porque a los 2 años y medio que lleva en este ayuntamiento no le hemos visto una sola actitud en favor de defender lo público. Ya creó una crisis de gobierno cuando a los 8 meses de mandato tuvo usted que abandonar las responsabilidades al frente de los recursos humanos del ayuntamiento. Ahora, en esta ocasión, no le pedimos nada más que deje usted trabajar a los trabajadores y que puedan vivir tranquilos en su puesto de trabajo. No cuestione usted más la subsistencia de estos trabajadores y haga un favor a los cordobeses, dimita. En cuanto al Instituto Municipal de Deportes, llueve sobre mojado. Bueno, lleva 7 minutos, no sabe que el reglamento del ayuntamiento, todos los que intervienen, es la mitad del tiempo conseguido a los grupos, luego que vaya concluyendo. En cuanto al Instituto Municipal de Deportes, llueve sobre mojado. No le deseo a nadie que en un año pase por lo que estos trabajadores están pasando. Un primer expediente de regulación de empleo basado en causas económicas que varios juzgados sociales de esta capital han declarado 20 despidos nulos y que ustedes han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero aún estando en litigio pendiente y para intentar asegurar los despidos, presentan otro expediente de regulación de empleo con los mismos trabajadores. Es decir, igual que en el caso de Cecosan, sí o sí. Esto ya lo vamos a titular como los despidos obsesivos, totalmente injustificados. El primer y principal problema nace de que el ayuntamiento no ha aportado la deuda contraída y reconocida con el Instituto Municipal de Deportes por una parte 1.700.000 euros y por otra 1.900.000 euros. Vamos a explicar esto. El ayuntamiento, a pesar de CTA, elige como fórmula de gestión de los servicios deportivos la creación de un instituto y, entre otros trabajos, encarga al INDECO que construya, gestione y explote determinadas instalaciones deportivas y después de contraer la deuda, el ayuntamiento no se las paga. Modifica la transferencia al INDECO por importe de 1.900.000 euros a la Gerencia Municipal de Urbanismo para la expropiación del suelo del Instituto de Deportes del Fontanar, y otra cuantía de 1.700.000 euros no se hizo efectiva y se utilizó para el pago de una factura por consumo eléctrico. Pero es que hay más, porque el ayuntamiento crea este instituto para que gestione estas instalaciones, y lo que hacen los responsables políticos de distintos gobiernos municipales es ceder esas responsabilidades a la empresa privada o a un club privado. Y son ellos quienes están gestionando el deporte de toda la ciudad, bajo sus intereses y no el ayuntamiento. Inexplicable pero cierto, que desde la responsabilidad pública se haga negación de las mismas para que sean gestionadas por entidades de carácter privado. Y seguimos ahondando, pues durante todo el periodo de formulación del expediente de regulación de empleo, ustedes a conciencia siguen con la privatización de las instalaciones y los servicios deportivos y ceden la piscina de Vistalegre al Club Navial. Contratan empresas para cubrir parte de los servicios. Concluye ya, que llevan 9 minutos. ¿Cuánto tiempo tengo? Tenía 5 minutos. Bueno. No, es que hay otras personas que también quieren utilizar tu de la palabra y tienen que ajustarse. Como llevamos desde esta mañana esperando, pues, digo... Pero no es objeto de debate la espera, es objeto de cumplir el reglamento. Así que concluya, señor Polo. Lo ayudamos un poquito. Como decía, Vistalegre al Club Navial y contrata a empresas para cubrir parte de los servicios que hacen los operarios del Instituto Municipal de Deportes. Empresas que en algunos casos
tenemos serias dudas de que tengan asegurados a sus trabajadores. Lo tienen muy fácil. Muestren los terceros o representantes de los trabajadores del INDICO, que además tienen obligación legal de hacerlo. Aproximadamente 1 millón de euros es lo que se van a gastar ustedes en despedir sí o sí a estos trabajadores. Ya llevan gastado 67.000 euros en gastos de abogados y peritos, cuando en teoría lo que se pretende ahorrar son 700.000 euros. Claro que se permite el lujo de pagar con dinero público los despidos y equivocaciones de su gobierno municipal, por eso, porque es dinero público. Si fuese de su patrimonio ya se lo pensarían 2 veces, ¿no? Por acortar, el CTA y el Comité de Empresa del Instituto Municipal de Deportes están poniendo propuestas en lo alto de la mesa en la teórica negociación del expediente de regulación de empleo de 20 trabajadores que han presentado el Partido Popular. Estas propuestas van encaminadas. Señor Moro, su tiempo ha concluido. No tiene razón. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Había otra petición de palabra. Así es como se escucha el pueblo. En este salón de pleno se cumple el reglamento. Hay 3 peticiones de palabra. El señor Moro, cuando se le comunica que tiene el uso de la palabra, que hemos sido respetuosos, ha excedido en el doble. Lo mismo que a los grupos municipales tienen un tiempo determinado y también se les tiene que decir que tienen que cumplir el tiempo. Tiene la petición de palabra don Plácido Povedano Castro en representación del Comité de Empresa de